En el vasto tejido de la historia bíblica, pocos nombres evocan tanto misterio y controversia como el de Judas Iscariote. Desde los relatos sagrados hasta las interpretaciones modernas, la figura de Judas ha sido objeto de profunda reflexión y debate. ¿Quién fue este hombre que entregó a Jesús a las autoridades? ¿Cuál fue su papel en el plan divino? En este viaje de exploración y entendimiento, nos adentraremos en los pasajes de las Escrituras para desentrañar los secretos detrás del discípulo que traicionó a su maestro con un beso. Acompáñanos en un viaje de descubrimiento espiritual mientras examinamos las complejidades de la traición, el perdón y la redención y reflexionamos sobre el legado eterno de Judas Iscariote en la historia de la fe cristiana. Exploraremos los relatos antiguos, desenterraremos las interpretaciones modernas y nos sumergiremos en las profundidades de su alma atormentada. A través de este viaje buscamos entender no solo sus acciones, sino también las fuerzas más profundas que moldearon su destino. La narrativa tradicional lo retrata como el traidor que entregó a su maestro a las autoridades religiosas por un puñado de monedas de plata. Este acto de traición, sellado con un beso en el Monte de los Olivos, ha dejado una cicatriz en la memoria colectiva de la fe cristiana. Pero, ¿quién era realmente Judas Iscariote? Las Escrituras ofrecen pistas limitadas sobre la verdadera naturaleza de Judas y sus motivaciones. Algunos sugieren que fue impulsado por la codicia o la decepción ante las expectativas no cumplidas de un Mesías guerrero. Otros teólogos han planteado la posibilidad de que Judas haya sido un instrumento predestinado en el plan divino, cumpliendo un papel necesario en la crucifixión y redención de la humanidad. Sin embargo, más allá de las interpretaciones teológicas, la figura de Judas plantea preguntas eternas sobre la naturaleza del libre albedrío, la culpa y la gracia divina. ¿Fue Judas simplemente un hombre que sucumbió a sus propias debilidades? ¿O fue un peón en un juego celestial más grande? A través del estudio de los Evangelios y otras fuentes históricas, podemos intentar desentrañar los misterios que rodean a Judas Iscariote. Sin embargo, en última instancia, su legado nos desafía a reflexionar sobre nuestras propias decisiones y la complejidad de la condición humana. Explorar el tema de la dualidad nos lleva a examinar cómo la figura de Judas despierta una mezcla de emociones y reflexiones en la fe cristiana. Por un lado está la desilusión y la amargura asociadas con su traición, pero por otro lado también encontramos lecciones sobre la compasión y la misericordia divina. En los relatos bíblicos vemos que Jesús no excluyó a Judas de su círculo íntimo a pesar de conocer su destino. Más bien, le ofreció oportunidades para redimirse hasta el último momento. Esta actitud de Jesús hacia Judas nos desafía a considerar la profundidad del perdón divino y la posibilidad de redención incluso en los momentos más oscuros de nuestras vidas. Al reflexionar sobre Judas Iscariote, nos enfrentamos a nuestras propias luchas internas y a la pregunta fundamental sobre la naturaleza del mal y el libre albedrío. ¿Hasta qué punto somos responsables de nuestras acciones? Es posible encontrar la gracia divina incluso en medio de la traición y el pecado. A través del estudio de la vida de Judas, podemos aprender lecciones valiosas sobre la importancia de la vigilancia espiritual, la humildad y la compasión hacia los demás. Su historia nos recuerda que incluso en nuestros momentos más oscuros, hay espacio para la esperanza y la redención si nos volvemos sinceramente hacia la luz divina. Desde esta perspectiva, Judas se convierte en un personaje trágico y complejo, cuyo destino trágico está entrelazado con el misterio del amor divino y el sacrificio redentor. Su traición, aunque dolorosa y difícil de reconciliar, se convierte en un elemento esencial en el drama de la redención, permitiendo que se cumpla el plan divino para la salvación de la humanidad. Al reflexionar sobre Judas en este contexto, nos encontramos con preguntas profundas sobre el papel del sufrimiento y el sacrificio en nuestra propia vida espiritual. ¿De qué manera podemos encontrar significado en el dolor y la traición? ¿Cómo podemos reconciliar la idea del sacrificio con el amor infinito de Dios? La historia de Judas nos desafía a reflexionar sobre el concepto del perdón divino y la capacidad de la gracia para redimir incluso los actos más oscuros. A través de su historia,
somos recordados del poder transformador del amor de Dios, que puede trascender incluso las fronteras más profundas del pecado y la traición. Una perspectiva fascinante es la representación de Judas en el arte y la cultura a lo largo de la historia. Desde las pinturas renacentistas hasta las obras de teatro contemporáneas, la figura de Judas ha sido tema de inspiración y controversia para artistas y escritores. En muchas representaciones artísticas, Judas se presenta como un personaje ambiguo, capturando su conflicto interno y su papel trágico en la historia de la traición. Algunos artistas han retratado su rostro lleno de angustia y arrepentimiento, sugiriendo una complejidad emocional más allá de su papel como traidor. Por otro lado, también encontramos representaciones más simplistas que lo presentan como un villano sin redención, resaltando su traición como un acto de pura maldad. Estas representaciones reflejan la polarización de opiniones sobre Judas y su lugar en la narrativa cristiana. A través del análisis de estas representaciones artísticas, podemos profundizar nuestra comprensión de Judas Iscariote como un personaje literario y simbólico. Sus representaciones en el arte no solo nos hablan de la historia bíblica, sino también de las preocupaciones y ansiedades de la sociedad en diferentes épocas. Al estudiar la figura de Judas en el arte y la cultura, nos enfrentamos a preguntas sobre la naturaleza del mal, el perdón y la redención. ¿Cómo interpretamos la traición de Judas en el contexto de nuestra propia experiencia humana? ¿Qué revelan estas representaciones sobre nuestra comprensión colectiva del bien y el mal? En nuestro viaje a través de la figura de Judas Iscariote, hemos explorado múltiples facetas de su historia y significado, desentrañando los misterios que lo rodean y reflexionando sobre su impacto en la fe cristiana y la cultura en general. Primero, consideramos la dualidad de la naturaleza humana que encarna Judas. Su traición nos recuerda la lucha constante entre el bien y el mal dentro de cada uno de nosotros. A través de su historia, somos desafiados a examinar nuestras propias debilidades y a buscar la gracia divina para superarlas. Segundo, hemos reflexionado sobre el papel de Judas en el drama de la redención y el sacrificio. Su traición, aunque dolorosa, se convierte en un componente esencial en el plan divino para la salvación de la humanidad. Su historia nos recuerda que incluso los momentos más oscuros pueden ser transformados por el amor redentor de Dios. Finalmente, exploramos las representaciones artísticas de Judas a lo largo de la historia, destacando cómo su figura ha sido moldeada por las preocupaciones y ansiedades de diferentes épocas. Estas representaciones nos desafían a reflexionar sobre nuestra propia interpretación de la historia y a considerar cómo las narrativas religiosas influyen en nuestra comprensión del bien y el mal. En última instancia, el legado de Judas Iscariote nos invita a la introspección, la compasión y la búsqueda de la gracia divina. Su historia sigue siendo un recordatorio poderoso de la complejidad de la condición humana y la infinita misericordia de Dios. A través de nuestra exploración, esperamos haber arrojado luz sobre este enigmático personaje y haber inspirado una mayor reflexión sobre las profundidades de la fe cristiana. En este viaje a través de la historia y el legado de Judas Iscariote, hemos explorado las múltiples capas de su figura en la narrativa cristiana y más allá. Desde su traición hasta su papel en el drama de la redención, hemos reflexionado sobre la complejidad de su personaje y su impacto en la fe y la cultura. Al final de nuestro recorrido, nos encontramos con una conclusión clara. Judas Iscariote representa no solo la traición, sino también la humanidad misma en su lucha contra el bien y el mal. Su historia nos desafía a enfrentar nuestras propias debilidades y buscar la gracia divina en medio de nuestras luchas internas. A través de las representaciones artísticas y las reflexiones teológicas, hemos encontrado inspiración para la introspección y la comprensión más profunda de nuestra fe. En este canal de YouTube nos comprometemos a seguir explorando los misterios de la fe cristiana y a invitar a nuestros espectadores a unirse a nosotros en este viaje de descubrimiento espiritual. Gracias por acompañarnos en este recorrido.
Esperamos que estas reflexiones hayan sido una fuente de inspiración y entendimiento y que continúen iluminando nuestros corazones y mentes en nuestro camino hacia la verdad y la redención. Nos vemos en el próximo video.